Política en la antigua Grecia. Para dar inicio al tema que nos refiere, citaremos dos significados sobre la palabra relevante de la cuestión interesada: la política. La política, del griego políticos, ciudadano civil, relativo al ordenamiento de la ciudad, es una actividad humana que tiene como objetivo gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Actividad del ciudadano, cuando interviene en los asuntos públicos, con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Teniendo claro lo anterior, podemos comenzar diciendo que la antigua Grecia no logró constituir un estado unificado. Cada ciudad se constituyó en un estado independiente, la polis. La polis comprendía la ciudad amurallada, los campos de cultivos y de pastoreo, y los puertos que la comunicaban con el exterior. Cada polis controlaba su territorio y no aceptaba la sumisión a ningún poder exterior. Por lo general, el número de habitantes era de 10.000, ocupando un territorio pequeño entre 1.000 y 3.000 kilómetros cuadrados. La polis, en sus orígenes, fue una fortificación militar. A este núcleo inicial se le llamó Acrópolis, que significa ciudad alta. Alrededor de ella se estableció más población en el valle, provocando que la Acrópolis se transformara en un centro religioso. Los regímenes políticos de Grecia antigua fueron formas de organizar la participación de los ciudadanos en el gobierno de las polis. Estos regímenes fueron la aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. El poder de la aristocracia, en su origen, fue a comienzo de la época arcaica, 8 siglos antes de Cristo. Las polis eran monarquías, es decir, estaban gobernadas por una sola persona, que era el rey. A mediados del siglo VII a.C., tras la desaparición de los reyes, el poder político pasó a manos de asambleas formadas por representantes de las familias locales más influyentes y ricas. Cada año, estos elegían a un número determinado de magistrados, los cuales se encargaban de dirigir el ejército y llevar los asuntos religiosos, entre otras tareas. Los miembros de la clase dirigente, denominados de los mejores, ejercían el poder económico y político, monopolizaban las tierras. Ellos eran los únicos que podían intervenir en las guerras. El pueblo gobernado, el demos, solamente participaba en la vida pública cuando así era requerido por la asamblea. Timocracia. Dominaba en esta forma de gobierno el elemento pasional sobre el racional, se ambicionaban honores y riquezas. Oligarquía. Es el gobierno en el que mandan los ricos, sin que el pobre tenga acceso al poder. Según Platón, la oligarquía provenía de la timocracia, ya que se admiraba a la riqueza y a los ricos. Hubo diferentes factores que desestabilizaron el orden político y social que existía, como la consolidación del comercio y de la artesanía como actividad generadora de riquezas. Ciudadanos que no provenían de las grandes familias prosperaron gradualmente hasta lograr una cierta riqueza, pero que carecían de derechos políticos. Revueltas sociales. El empobrecimiento de los campesinos hizo que no pudieran pagar sus deudas y se convirtieran en esclavos, provocando una gran tensión social en el campo con el consecuente estallido de revueltas. Necesidad de nuevos soldados. Requería que fueran reclutados entre el pueblo, pero siendo ciudadanos no aristocráticos, acabaron pidiendo un reconocimiento de sus derechos políticos. Democracia. Nace el creo yo al vencer a los pobres y extender a todos el poder mediante elecciones. Para Platón, este era el régimen más hermoso. Se eligieron magistrados extraordinarios para redactar nuevas leyes y ocuparse de mediar en los conflictos existentes. Entre los legisladores estaban Seleuco de Locri y Carondas, que decidieron distribuir más equitativamente el poder a los ciudadanos. Los legisladores más importantes del mundo griego arcaico fueron Licurgo de Esparta y Solón, quien redactó una constitución para Atenas a principios del siglo VI a.C. A pesar de medidas adoptadas, los conflictos sociales continuaron entre los siglos VII y VI a.C. Esta situación fue aprovechada por aristócratas que trataron de usurpar el poder y terminar con las oligarquías locales.
Estos personajes recibieron el nombre de tiranos. Podemos proporcionar un ejemplo sobresaliente acerca de esta forma de gobierno, el cual es: la polis ateniense en particular se mantenía compacta por un consejo compuesto de 500 representantes elegidos por 10 tribus que conformaban Atenas. No tenían un depositario supremo de poder ejecutivo, es decir, no había un jefe máximo que gobernara las 10 tribus. Solemnidades religiosas comunes y derecho exclusivamente concedido a los sacerdotes. Tenían un templo propio y un dios protector o héroe. Lugares de sepultura comunes. El derecho a elegir y deponer a los jefes. La obligación de prestarse ayuda, socorro y asistencia en casos de fuerza. La posesión en ciertos casos, por lo menos de una propiedad común. La formación del Estado entre los atenienses es un modelo notablemente típico de la formación del Estado en general, pues una parte se realiza sin que intervengan violencias exteriores o interiores. Así, de ese modo, permite a su pueblo la libertad de opinar. Como consecuencia, hace brotar inmediatamente un Estado con una forma muy perfeccionada, la democracia. Tiranía. El pueblo acabó aceptando al tirano por medio de políticas populares que parecían establecer un orden bajo premisas falsas. Impulsaron la construcción de suntuosos templos, edificios e intervinieron los impuestos en obras públicas. Estas obras posibilitaron que una gran parte de la población tuviera trabajo. Su popularidad y prestigio se veían incrementados cuando participaban en guerras contra los estados rivales. El gobierno absolutista ejercido por ellos aportó grandes beneficios a las ciudades, fomentaron la creación y reforma de leyes, mejoraron el ordenamiento jurídico y la convivencia ciudadana, y ampliaron el comercio en forma considerable. A pesar de ser tiranos, respetaban la constitución vigente. Como ya se ha dicho antes, la antigua Grecia no era un estado unificado, sino un conjunto de polis. Entre las más representativas se encuentran Atenas y Esparta. Atenas tenía un sistema en el que todo el pueblo tomaba las decisiones. Esto significaba el nacimiento de la democracia directa, que llegó a su máximo apogeo en Pericles, 5 siglos antes de Cristo, y cuyas bases eran la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Pericles, su nombre en griego significa rodeado de gloria. Era hijo de las 2 familias más ilustres de la poli ateniense. Hombre corpulento y de elevada estatura, se conoce su rostro por un busto esculpido por Cresilas, asombrosamente realista. Pericles fue un importante e influyente político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad, llamado el Olímpico, por su imponente voz y por sus excepcionales dotes de orador. Pericles tuvo tanta influencia en la sociedad ateniense que Teuclides, un historiador coetaneo, lo denominó como el primer ciudadano de Atenas. El periodo en el que Pericles gobernó Atenas a veces es conocido como el siglo de Pericles. Pericles promocionó las artes y la literatura. Por esta razón, Atenas tiene la reputación de haber sido el centro educacional y cultural de la antigua Grecia. Comenzó un ambicioso proyecto que llevó a la construcción de la mayoría de las estructuras supervivientes en la Acrópolis de Atenas, incluyendo el Partenón, así como de otros monumentos como los Propileos. Su programa embelleció la ciudad y sirvió para exhibir su gloria, a la vez que dio empleo a muchos ciudadanos. Además, Pericles defendió hasta tal punto la democracia griega que algunos de sus críticos le consideran populista. Por otro lado, Esparta era un gran cuartel, y los espartanos eran ante todo soldados educados para la guerra. Despreciaban las bellas artes porque no eran útiles para la guerra, y tampoco hablaban demasiado, porque un soldado obedece órdenes, pero no las discute. Para finalizar, Grecia toma gran importancia en la historia mundial debido a sus grandes aportaciones que ha hecho en varios aspectos. La importancia de dichas aportaciones es que en varios casos ha dado principio a ideas trascendentales para la historia del hombre, como la filosofía o la política, que en la actualidad conserva alguna de sus ideas, aparte de la riqueza encontrada en sus legados culturales, ya sea en arquitectura, poesía o cualquier forma de su arte o cultura destacados.